Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre las lecturas bíblicas que este domingo 23 durante el año la Iglesia nos ofrece. Yo creo que podríamos poner como un gran título a esta reflexión a partir de las lecturas, que podría ser "No nos salvamos solos", inspirado un poco en lo que el Papa Francisco nos decía, ¿no? Cuando se iniciaba esta pandemia, esa famosa frase que no nos salvamos solos. Y creo que las lecturas tienen mucho que ver con esto. Ya desde el principio de la humanidad, digamos, cuando el Génesis, con ese lenguaje propio del mito, que es un lenguaje como parabólico, que transmite verdades muy profundas, sin pretender ser científico o histórico, aparece un Dios que dialoga con Caín, un Dios que pregunta, y la gran pregunta es: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín se desentiende y le responde a Dios: ¿soy el guardián? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Esta tentación de desentendernos del bien del hermano, del destino del hermano, del camino del hermano, esta intentación de salvarnos a nosotros mismos, no salvarnos todos, sino salvarme a mí mismo y preocuparme solo de mí mismo, está muy acentuada hoy en nuestra sociedad, que es tan individualista, narcisista, autorreferencial. Pero tampoco es porque sea una cuestión de hoy. Jesús, acuérdense, la última tentación en la cruz que le hacen los que pasan por allí, le dicen: sálvate a vos mismo. Si sos el Hijo de Dios, sálvate a vos mismo. Salvarnos a nosotros mismos y desentendernos del bien del hermano, de la hermana. Este Evangelio nos invita justamente a pensar esto, a pensar esta realidad. Y con esto no quiero decir que tengamos que hacernos cargo de la vida de los demás. Cada uno es libre y debe hacerse cargo de su vida. Pero la otra postura, la indiferencia frente a lo que está viviendo mi hermano, sobre todo si uno se da cuenta que esa persona, ese hermano, esa hermana va por un camino que lo lleva a la destrucción, a la infelicidad, al mal, o que está de alguna manera con sus actitudes, con sus palabras, destruyendo a los demás, no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes frente al mal. Lo más cómodo es abrirse, es lo que solemos hacer, abrirnos, no digo nada, o lo que es peor todavía es hablar por detrás. Hablar por detrás, murmurar. Cuando veo que alguien está haciendo algo malo, en vez de atreverme a encararlo, hablo por detrás. Gran tentación, gran tentación. Bien. Entonces, el Evangelio y las lecturas de hoy nos proponen algunas cosas que nos pueden ayudar frente a esta realidad. Todos necesitamos de alguna manera ser corregidos. El Evangelio habla de la corrección fraterna, de la obligación que tenemos de acercarnos al hermano que no está actuando bien para ayudarlo a cambiar, ayudarlo a mejorar, ayudarlo a encontrar el buen camino que lo va a hacer feliz. Entonces, el Evangelio y las lecturas, proponen algunas cosas, ¿no? La primera lectura es la lectura que está tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 33, y Dios le dice al profeta: te pongo como centinela. Centinela es una maravillosa imagen, aquella persona que está en la noche, solo quizás, en un lugar alto, observando, contemplando, mirando los signos de vida, los peligros, y mientras los demás descansan, los cuida como centinela. Los demás confían en esa persona que está cuidándolos a todos. Este centinela tiene que hablar al hermano que no hace las cosas bien para corregirlo, y si no lo hace, Dios lo considera tan culpable como el que hace las cosas mal, por no haber dicho. ¿Pero no haber dicho qué? No haber dicho aquello que escuchó de la boca del Señor. Te pongo como centinela para que hables y digas aquello que escuchás de mi boca. No cualquier cosa, no lo que se te antoja, sino aquello que escuchás de mi boca. Por eso la corrección fraterna tiene algunas características
y algunos requisitos, digamos. Yo voy a decir algún requisito que me parece muy importante para que podamos cumplir esto que es tan importante, porque, repito, todos necesitamos ser corregidos, porque ninguno es perfecto, ninguno somos perfectos. Todos necesitamos que los demás nos devuelvan cómo estamos actuando, qué cosas son debilidades que tenemos que mejorar y corregir, qué desafíos tenemos en la vida que enfrentar, porque muchas veces no somos jueces, buenos jueces de nosotros mismos. La primera condición, entonces, la acabo de decir, es cuando yo voy a decirle algo a alguien, o cuando yo veo a alguien que está haciendo algo mal, tratar de decir las cosas, pero como las diría el Señor, como las diría Dios. Por eso la primera es la escucha de Dios, la escucha de Dios, como una primera condición, como el centinela que escucha. La segunda condición es esta. Miren, yo creo que es muy difícil que alguien pueda corregir a los demás, y Jesús también lo dice, si antes no hizo un camino de purificación personal. Es decir, Jesús dijo, acuérdense, antes de quitar la viga del ojo de tu hermano, o la paja del ojo de tu hermano, quítate la viga del tuyo. ¿Se acuerdan? Antes de quitar la pajita del ojo de tu hermano. Entonces, esto quiere decir que hace falta un proceso también de purificación. No sea cosa que yo esté viendo en los demás mis defectos, que es muy común. Yo veo en los demás mis propios defectos, proyecto mis defectos en los demás. Otra característica es ser capaz de aceptar la corrección. Si yo no soy capaz de aceptar la corrección fraterna, es muy difícil que yo pueda hacer una buena corrección a mi hermano. Porque para hacer una buena corrección hay que hacerla desde la humildad, sabiendo que yo soy tan pecador como él. Yo soy tan pecador como él. Y todavía hay otra corrección que yo creo que la podemos tomar de la segunda lectura de hoy, que es preciosa, es de la carta de los Romanos, capítulo 13, y Pablo dice en ese pequeño texto que leemos en la liturgia, el amor a los demás, amar a los demás como a sí mismo, es toda la ley. Dice así, toda la ley se resume en amar a los demás como a uno mismo. Es decir, si una corrección no nace del amor, y nace de una herida, nace de la bronca, nace del odio, nace de prejuicios, nace de mis propios paradigmas mentales, las cosas que yo pienso, creo que deben ser así, y no nacen del amor al hermano, mejor callarse, mejor no decir nada. ¿Ven? Qué exigente que es corregir a los demás, y qué necesario que es corregir a los demás, porque finalmente corregir en el sentido ¿no? de acercarnos para ayudarlo a crecer, ayudarlo a cambiar, ¿no? Ayudarlo a encontrar la verdad, el bien, el camino de la felicidad, es una responsabilidad, es un acto de amor. Es un acto de amor. Y muchas veces no lo hacemos por comodidad, por pereza, por vergüenza, por miedo a que después el otro me devuelva, ¿y vos qué? Me devuelva la pelota. En este tiempo, ¿no es cierto?, en que todos estamos al estar más encerrados, con más chances, ¿no es cierto?, de entrar hacia adentro y de observarnos, y también de observar a los demás y de pensar, saltan muchas cosas en nuestra vida, saltan cosas muy buenas y a veces cosas no tan buenas. Bien, todos necesitamos entonces entrar por este camino de ayudarnos unos a otros, como hermanos y hermanas, a crecer, a encontrar el camino de la verdad, de la felicidad, que nos va a permitir, más allá de esta pandemia, más allá de este momento tan complicado que vivimos, encontrar un camino en que toda la humanidad podamos vivir como hermanos y hermanas. Les mando un gran abrazo.